Nunca pensé que la traición llegaría vestida de Carolina Herrera y perlas. Durante 12 años, entregué mi alma al negocio familiar. Me perdí cumpleaños, vacaciones e incluso el funeral de mi mejor amiga de la universidad, todo para ayudar a construir lo que se convertiría en un imperio de 16 millones de euros. Mi padre había comenzado la empresa sin nada más que una furgoneta de segunda mano y un sueño. Y yo la convertí en algo que la gente respetaba. Algo real. Mi hermana, Lucía, siempre había sido la niña de oro. Elegante, persuasiva y carismática de una manera que a mí nunca me importó ser. Se unió a la empresa 5 años después que yo. Mientras yo negociaba contratos en almacenes polvorientos y en vuelos de madrugada por toda España, ella daba charlas en el IE Business School sobre liderazgo, pero seguí el juego. Éramos hermanas, después de todo. Estábamos construyendo algo juntas. Por eso no lo vi venir. La reunión del consejo fue corta, demasiado corta. Recuerdo el calor abrasador de Madrid aquel día de julio. Como el aire acondicionado de la sala de juntas apenas conseguía mantenernos frescos, y cómo el café que me habían servido permanecía intacto frente a mí. Lucía sonrió, agradeció mis contribuciones y me entregó un cheque de indemnización. Sin advertencia, sin discusión. «Estamos avanzando en una nueva dirección», dijo con esa voz suave que usaba para los inversores. La misma voz que usaba cuando éramos niñas y convencía a nuestros padres de que había sido yo quien había roto el jarrón de la abuela. Mi nombre ya no estaba en la lista de correo ejecutivo para cuando llegué al estacionamiento. El sol de mediodía caía sobre mi coche como una sentencia. 12 años. 12 años de sacrificios condensados en un sobre con mi nombre escrito con la letra perfecta de su asistente. Recuerdo las llamadas perdidas de mi madre aquella mañana. Lucía está nerviosa por la reunión, me había dicho. Dice que quiere reestructurar algunos departamentos. Nunca mencionó que yo era el departamento que quería reestructurar. Durante el trayecto a casa, pasé por la antigua panadería de los Méndez, donde papá solía llevarnos los domingos. Mis princesas necesitan el mejor pan de Madrid, decía mientras nos compraba esos bollos de canela que a Lucía y a mí nos encantaban. Me pregunto si ella recuerda esos momentos, o si solo recuerda las cifras de ventas y los porcentajes de crecimiento. El pequeño piso en Malasaña que había comprado con mi primer bono importante parecía ahora demasiado grande y vacío. Las paredes blancas, que antes me parecían elegantes y minimalistas, ahora solo reflejaban el vacío que sentía. Coloqué el sobre con la indemnización sobre la mesa de la cocina y me serví una copa de vino. No cualquier vino, sino el Ribera del Duero que había estado guardando para celebrar nuestro próximo gran contrato. Miré el teléfono. 3 llamadas perdidas de Lucía. Ningún mensaje. Típico de ella, esperar que yo respondiera sin molestarse, en explicar nada. Como aquella vez en la universidad cuando tomó prestado mi coche para impresionar a un chico y lo devolvió con el tanque vacío y una abolladura. Esperó a que yo la llamara para disculparse, como si yo tuviera la culpa de su irresponsabilidad. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente revisé mi correo. Mi acceso al servidor de la empresa seguía activo. Un descuido por parte del departamento de IT, o quizás del nuevo director de operaciones, ese ex consultor de Barcelona que Lucía había contratado contra mi consejo. Ironías de la vida. La persona que menos valoraba los detalles había olvidado el detalle más importante. Mientras navegaba por los archivos de la empresa, encontré las presentaciones que había preparado para la reunión de inversores de la semana siguiente. Mi nombre ya había sido borrado de ellas. En su lugar, el de Lucía aparecía como arquitecta del plan de expansión hacia Latinoamérica. El mismo plan que yo había desarrollado durante noches en vela, investigando mercados y contactando posibles socios en México y Colombia. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi padre en su lecho de muerte, 3 años atrás. «Cuida de tu hermana», me había dicho, «pero sobre todo, cuida lo que construimos». En ese momento, pensé que se refería a proteger a Lucía,
Ahora entendía que tal vez me estaba advirtiendo sobre ella. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Miguel, el director financiero y viejo amigo de mi padre. ¿Estás bien?, preguntó con voz cansada. No pude hacer nada, lo siento. Ella tiene a la mayoría del consejo en su bolsillo. Estoy bien, respondí, sorprendida por la calma en mi voz. Mejor de lo que esperaba. Y era cierto, porque mientras todos pensaban que me habían quitado todo, yo sabía algo que ellos ignoraban. Algo que cambiaría el juego por completo. Debería haber llorado, gritado, llamado a un abogado. Pero no lo hice. Solo me reí, al principio en silencio, luego más fuerte, allí mismo en el balcón de mi apartamento con la copa de vino en una mano y el sobre de indemnización en la otra. Lucía no tenía idea de lo que había hecho. La noche caía sobre Madrid cuando terminé la botella. Las luces de la Gran Vía comenzaban a brillar a lo lejos, recordándome por qué nunca había querido mudarme a los barrios más exclusivos donde vivían los demás ejecutivos. Este rincón de la ciudad tenía vida, tenía alma, como nuestro negocio antes de que se convirtiera en una corporación más preocupada por las apariencias que por las personas. Mi teléfono no dejaba de iluminarse con notificaciones. Correos de Lucía con asuntos cada vez más urgentes. Importante. Necesitamos hablar. Responde, por favor. Cada uno más desesperado que el anterior. El último simplemente decía, por favor. Casi me hizo sentir pena. Casi. Verás, mientras Lucía estaba ocupada haciendo networking con inversores en el club de campo y publicando frases motivacionales en LinkedIn, yo había estado haciendo el trabajo real. Conocía a cada proveedor, desde Valencia hasta Bilbao, cada vacío legal, cada vulnerabilidad. Y lo más importante, era propietaria de los derechos de licencia del sistema informático más valioso de la empresa. Un pequeño regalo que mi padre había dejado a mi nombre cuando falleció, escondido en una cláusula que Lucía nunca se molestó en leer. Me serví la última gota de vino mientras recordaba el día en que papá me había llamado a su despacho, 6 meses antes de su diagnóstico. Elena, me había dicho con esa voz grave que reservaba para las conversaciones importantes, he puesto el software a tu nombre. Cuando le pregunté por qué, simplemente respondió, porque tú entiendes que una empresa no son solo números, son personas. El sistema Logistec, como lo habíamos bautizado, era el corazón de nuestra operación. Lo habíamos desarrollado desde cero con un equipo de ingenieros de la Universidad Politécnica. 3 años de trabajo que habían transformado nuestra empresa familiar de transportes en una potencia logística. Ningún camión se movía, ningún pedido se procesaba, ninguna factura se emitía sin pasar por nuestro sistema. Y ahora, ese sistema me pertenecía solo a mí. A medianoche, recibí la primera llamada de Martín, el jefe de IT. Un buen chico, demasiado honesto para el mundo corporativo. Elena, ¿está todo bien con los servidores? Estamos recibiendo alertas extrañas. Todo está perfectamente, Martín, respondí con calma. Las alertas son normales durante las actualizaciones. ¿Actualizaciones? No tenía programada ninguna actualización para esta noche, dijo con evidente confusión. Yo sí, respondí antes de colgar. La verdad es que no estaba haciendo nada con el sistema, todavía. Solo quería que empezaran a sentir el miedo, esa incertidumbre que te carcome por dentro, cuando sabes que algo está mal, pero no puedes identificar qué. El mismo miedo que sentí cuando vi las caras de los miembros del consejo esa mañana, todos evitando mi mirada excepto Lucía. Mi vieja amiga Carmen me llamó pasada la medianoche. Trabajábamos juntas desde los inicios, cuando la empresa operaba desde el garaje de mi padre en Alcorcón. Me he enterado, dijo sin preámbulos. Es una putada lo que te han hecho. ¿Cómo está el ambiente allí? Pregunté, genuinamente curiosa. Un desastre. Lucía ha convocado una reunión de emergencia para mañana. Dice que va a presentar la nueva estructura organizativa, pero todos sabemos que está en pánico.
Nadie entiende por qué te han dejado ir. ¿Nadie? Bueno, los lameculos del consejo fingen que es una decisión estratégica brillante. El resto estamos esperando el desastre. Sonreí. Carmen siempre había sido brutalmente honesta. Le había ofrecido venir conmigo varias veces a lo largo de los años, tentándola con mejores títulos y salarios. Siempre se había negado. Soy leal a tu padre, decía. Me preguntaba si seguiría siendo leal a la empresa ahora. ¿Quieres que filtre algo?, preguntó, leyendo mis pensamientos como siempre. No será necesario, respondí. Solo mantén los ojos abiertos mañana. Podría ser un día interesante. Después de colgar, abrí mi portátil y accedí al panel de administración del sistema. Un simple comando podría paralizar toda la operación en segundos. Tentador, pero demasiado obvio. No, lo mío iba a ser más sutil, más educativo. Programé una secuencia de pequeños fallos para las próximas 24 horas. Nada catastrófico al principio. Pedidos duplicados, retrasos en actualizaciones de inventario, pequeñas inconsistencias en la facturación. El tipo de problemas que pasan desapercibidos individualmente, pero que colectivamente crean el caos. Perfecto. Mientras trabajaba, encontré los archivos de la presentación que Lucía daría en la reunión de emergencia. Los había titulado Nuevo rumbo, estrategia post-Elena. La abrí y no pude evitar una carcajada. Era mi plan de expansión, palabra por palabra, con su nombre en la portada. Incluso había mantenido mis errores tipográficos. A las 3 de la madrugada, cerré el portátil y me fui a la cama. Por primera vez en años, apagué el teléfono completamente. Mañana sería un día largo, y quería estar descansada para disfrutarlo plenamente. Esa noche soñé con mi padre. Estábamos en la vieja furgoneta, recorriendo las carreteras de La Mancha con el primer pedido importante que conseguimos. «Recuerda, Elena», me decía en el sueño. «En los negocios como en la vida, no gana quien tiene más poder, sino quien sabe cuándo usarlo». Desperté con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo, y una sonrisa que nadie podría borrar. A las 7 de la mañana, con el primer café del día en la mano y observando el amanecer sobre los tejados de Madrid, revoqué su acceso a la plataforma. No fue un proceso dramático como en las películas, sin códigos complejos ni pantallas parpadeantes. Solo 3 clics y mi contraseña de administrador. Tan simple como despedir a alguien que ha dedicado 12 años de su vida a una empresa, supongo. El brazo logístico de la empresa dependía completamente de mi sistema. Sin él, los camiones no podían moverse. Los almacenes quedaban paralizados. Los pedidos se congelaban a mitad del proceso. Los primeros mensajes de error debían estar apareciendo ya en las pantallas de nuestras 11 sedes repartidas por toda España. A las 7:30, mientras disfrutaba de un desayuno en la terraza de café comercial, tortilla española y otro café, recibí la primera llamada. Era Javier, uno de los desarrolladores junior que habíamos contratado el año pasado. Pobre chico, probablemente lo habían enviado al frente como carne de cañón. Elena, tenemos un problema con el servidor principal. Nadie puede acceder al sistema Logistec. Qué pena, respondí, dando un mordisco a mi tortilla. ¿Has probado a reiniciarlo? Sí, fue lo primero que hicimos. También hemos comprobado las conexiones, los firewalls, todo. Es como si alguien hubiera cambiado todas las contraseñas de administrador. Qué extraño, dije, saboreando el momento tanto como el café. ¿Has informado a Lucía? Está en camino a la oficina. Parece bastante alterada. Me lo imagino. Buena suerte, Javier. La asistente de Lucía me llamó 2 veces. Luego, 5 veces. Después apagué el teléfono. Quería disfrutar de mi mañana. Hacía años que no me tomaba un desayuno tranquilo en un día laborable. Siempre había sido la primera en llegar a la oficina y la última en salir. La hermana trabajadora,
me llamaban algunos. La que hace que las cosas funcionen, decían otros. Ninguno de ellos había movido un dedo cuando Lucía decidió prescindir de mí. Pagué la cuenta y caminé sin prisa hacia el retiro. El parque estaba tranquilo a esa hora, con algunos corredores madrugadores y ancianos paseando. Me senté en un banco frente al estanque, encendí el teléfono y lo puse en silencio. 23 llamadas perdidas, 17 mensajes de WhatsApp, 36 correos electrónicos. Sonreí y volví a apagarlo. A las 10 de la mañana, mientras observaba a un grupo de turistas sacar fotos al Palacio de Cristal, recibí un mensaje de texto de Rodrigo, uno de los miembros del consejo. ¿Qué está pasando? No podemos procesar nada. No respondí. Quería que sudaran, que sintieran el caos bajo el que intentaron enterrarme. Para el mediodía, decidí encender el teléfono una vez más. Tenía 68 llamadas perdidas. Algunas eran de antiguos colegas suplicándome que lo arreglara. Otras de miembros del consejo, ofreciendo nuevos roles con más autonomía. La mayoría, sin embargo, eran de Lucía. Escuché su último mensaje de voz por curiosidad. Su voz, normalmente controlada y profesional, apenas era coherente. Elena, por favor, te necesitamos. Todo está colapsado. Los clientes están llamando. Los camiones están parados en media España. El sistema muestra errores que nadie entiende. Tenemos pedidos del Corte Inglés esperando desde esta mañana. Por favor, llámame. Su ego se estaba desmoronando y podía escucharlo en cada palabra. Almorcé en casa Lucio, pidiendo sus famosos huevos estrellados y una copa de albariño. Mientras comía, revisé las noticias económicas en mi tablet. Nada sobre nuestra empresa todavía, pero era cuestión de tiempo. Un colapso logístico de esta magnitud no pasaría desapercibido por mucho tiempo, especialmente con clientes como el Corte Inglés o Mercadona, dependiendo de nuestros servicios. A las 3 de la tarde, mientras pagaba la cuenta, recibí una llamada de un número que no esperaba. Antonio Herrera, CEO de nuestra principal competencia. Elena, qué sorpresa escucharte contestar, dijo con su característico acento andaluz. Me han llegado rumores interesantes sobre problemas en tu empresa. Ya no es mi empresa, Antonio. Me despidieron ayer. Un silencio breve. Luego una risa contenida. Eso explica el caos. 3 de vuestros clientes nos han contactado hoy mismo preguntando si podemos hacernos cargo de sus envíos urgentes. El mercado libre en acción. Respondí con una sonrisa que él no podía ver. Mira, no sé qué ha pasado exactamente, pero si buscas un nuevo hogar profesional, mis puertas están abiertas. Alguien capaz de causar tanto revuelo en tan poco tiempo es alguien que quiero en mi equipo. Agradezco la oferta, Antonio. Te llamaré pronto. Las 5 de la tarde, había recibido propuestas de trabajo de 3 competidores y 2 clientes. La noticia se había extendido como la pólvora en el pequeño mundo de la logística española. Y aún no había terminado mi día. Miguel, el ISO 100, director financiero, me envió un mensaje. Reunión de emergencia del consejo a las 7. Lucía está histérica. Dice que has saboteado la empresa. ¿Es cierto? No he saboteado nada, respondí con honestidad. Solo he recuperado lo que es mío. A las 6:30 recibí la llamada que estaba esperando. Era Lucía, finalmente usando su propio teléfono en 1960, en lugar de hacer que otros llamaran por ella. El consejo quiere hablar contigo, dijo sin saludar. Su voz sonaba hueca, derrotada. Imagino que sí. ¿Lo has hecho a propósito? ¿Todo esto es por venganza? ¿Venganza? No, Lucía. Esto es negocio. Tú tomaste una decisión de negocios ayer, y yo tomé la mía hoy. Pero somos hermanas, dijo, y por un momento escuché a la niña que lloraba cuando rompíamos algo jugando, temerosa del regaño de nuestros padres. Exactamente. Somos hermanas,
Y aún así me apuñalaste por la espalda, así que no me hables de lazos familiares ahora. Un silencio largo, solo interrumpido por lo que parecía un sollozo ahogado. El consejo te espera a las 7, dijo finalmente. Por favor. Ven. Estaré allí, respondí. Y Lucía, ponte algo bonito. Será una noche larga. Colgué y miré mi reflejo en la ventana del taxi que acababa de abordar. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer que me devolvía la mirada no parecía cansada ni preocupada. Parecía fuerte, imparable. A Paseo de la Castellana, 85, por favor, le dije al taxista. La sede central de la empresa me esperaba, y yo tenía una entrada triunfal que hacer. Acepté la reunión privada esa noche, no por bondad, sino por curiosidad. El taxi me dejó frente al imponente edificio de cristal y acero en Paseo de la Castellana que habíamos adquirido apenas 2 años atrás. Recuerdo el día de la inauguración. Champán, fotos, discursos. Lucía, radiante en un vestido de diseñador, declarando ante las cámaras que el éxito es un asunto de familia. ¡Qué ironía! Entré en la sala de juntas vistiendo vaqueros y una sonrisa. El contraste con mi habitual traje sastre no pasó desapercibido. Lucía estaba sentada a la cabecera de la mesa con aspecto de no haber dormido. Su perfecto maquillaje no lograba disimular las ojeras ni el temblor en sus manos cuando intentaba teclear algo en su portátil. Los demás miembros del consejo evitaban mirarme directamente, como si mi despido hubiera sido una enfermedad contagiosa. El silencio era espeso, casi tangible. Podía sentirlo pesar sobre los hombros de todos los presentes. Rodrigo, el más antiguo miembro del consejo y amigo de mi padre, carraspeó incómodo. Elena, agradecemos que hayas venido, comenzó con voz formal. La situación es complicada. ¿Complicada?, pregunté, dejando mi bolso sobre la mesa con deliberada lentitud. No, Rodrigo. Complicado es explicarle a un cliente por qué su mercancía está parada en Zaragoza. Complicado es justificar a los accionistas por qué las acciones han caído un 8% en un solo día. Esto no es complicado. Es consecuencia. Lucía intentó comenzar con una disculpa, pero levanté la mano. No finjamos que esto no fue deliberado, dije. Querías el control. Ahora lo tienes. Así que, contrólalo. Nadie se rió, pero vi a 2 miembros del consejo reprimir sonrisas. Necesitamos una solución inmediata. Intervino Carlos, el nuevo director de operaciones traído por Lucía desde Barcelona. Tenemos más de 200 camiones parados y almacenes colapsados en toda España. ¿Y yo qué tengo que ver?, pregunté con fingida inocencia. Según el acta de la reunión de ayer, soy prescindible para la nueva dirección de la empresa. El sistema Logistec está registrado a tu nombre, dijo Lucía finalmente encontrando su voz, y has revocado todos los accesos. Oh, ¿ahora te acuerdas de ese pequeño detalle? Interesante. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa. Tengo aquí una grabación muy esclarecedora de mi última conversación con papá. ¿Quieres que la escuchemos todos juntos? Habla específicamente sobre quién debería tener los derechos del sistema. La cara de Lucía palideció aún más. No creo que sea necesario, murmuró. Me lo imaginaba. Me ofrecieron reincorporación, el doble de mi salario anterior, pleno. Poder ejecutivo. Decliné cada oferta mientras observaba cómo la desesperación crecía en sus rostros. No era crueldad, era justicia. Y quizás un poco de ese orgullo que papá siempre decía que sería mi perdición. No estoy aquí para arreglar vuestro desastre, dije. Estoy aquí para ofreceros una elección. Licenciar el software de mí bajo mis términos o construir el vuestro propio, desde cero. Buena suerte. Entonces me levanté para marcharme. ¿Cuáles son tus términos?, preguntó Miguel, siempre el pragmático del grupo. Me detuve en la puerta y me giré lentamente. 5 millones de euros por año, revisables anualmente según inflación.
control total sobre las actualizaciones y mantenimiento del sistema, que proporcionaré a través de mi nueva empresa, y la dimisión inmediata de Lucía como directora general. El silencio que siguió fue más profundo que cualquiera anterior. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj de pared, incluso el sonido de algún teléfono sonando pisos más abajo. Eso es inaceptable, dijo finalmente Carlos. Sería entregar la empresa. No, Carlos, sería reconocer quién construyó realmente esta empresa. Miré directamente a Lucía. ¿Y quién simplemente se apropió de ella? Rodrigo se levantó pesadamente. A sus 68 años, era el único que se atrevía a desafiar abiertamente a Lucía desde Medicine, que había asumido el poder. Necesitamos deliberar. ¿Podemos tener hasta mañana? Por supuesto, respondí con una sonrisa. Mientras tanto, el sistema seguirá indispuesto. Salí de la sala sin esperar respuesta. En el ascensor, solo entonces, me permití sentir el peso de lo que acababa de hacer. No era solo una negociación, era una declaración de guerra contra mi propia sangre. Contra la niña que me defendía de los matones del colegio y que me enseñó a atarme los cordones. ¿Cómo habíamos llegado a esto? En el vestíbulo me encontré con Carmen, quien evidentemente me estaba esperando. Llevaba su uniforme de 1900 trabajo, pero su expresión era cualquier cosa menos profesional. Me abrazó sin decir palabra. ¿Tan mal está?, pregunté cuando nos separamos. Peor, respondió. Los grandes clientes están amenazando con romper contratos si no solucionamos esto en 24 horas. Y ha empezado a filtrarse a la prensa. El Confidencial ya está preparando un artículo sobre la guerra de las hermanas Jiménez. Perfecto, murmuré. La presión pública acelerará su decisión. Carmen me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de esto, Elena? Una vez que cruces esta línea... La línea la cruzó ella cuando decidió que 12 años de dedicación valían menos que su ego. Mientras salía del edificio, vi las luces todavía encendidas en la sala de juntas. Siluetas moviéndose, gesticulando, seguramente discutiendo mi ultimátum. Por un momento, sentí una punzada de duda. ¿Estaba llevando esto demasiado lejos? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lucía. Necesitamos hablar. A solas. Ven a casa. No a la oficina. No a un lugar neutral. A casa. La casa familiar en el Viso donde habíamos crecido y donde ella seguía viviendo desde la muerte de nuestros padres. Un territorio cargado de recuerdos y emociones. Dudé unos segundos antes de responder. Estaré allí en 1 hora. Mientras Ina se paraba otro taxi, me pregunté si estaba cometiendo un error, si estaba permitiendo que lo personal nublara mi juicio profesional. Pero entonces recordé su cara cuando me entregó el sobre de despido. Tan fría, tan calculadora, y supe que ya no había vuelta atrás. Esa noche, Lucía me esperaba en la casa familiar. La misma casa de 3 plantas en el Viso donde habíamos crecido, jugado y soñado juntas. La puerta estaba entreabierta, como si no tuviera fuerzas ni para cerrarla correctamente. Entré sin llamar, siguiendo el sonido de música clásica hasta el salón. Chopin, las nocturnas, la favorita de mamá. Lucía estaba sentada en el viejo sofá de cuero, ese que papá nunca quiso cambiar a pesar de las insistencias de mamá. Sin maquillaje, sin su habitual séquito de asistentes. Solo una mujer con las manos temblorosas y una copa de coñac a medio terminar. Parecía haber envejecido 10 años en un día. ¿Por qué me estás haciendo esto?, preguntó nada más verme. No a nosotros, no a la empresa, solo a ella. Me senté frente a ella, en el sillón que siempre ocupaba papá durante nuestras reuniones familiares. La casa olía igual, a libros viejos, a madera pulida y al perfume de jazmín que mamá siempre usaba y que Lucía había adoptado como propio tras su fallecimiento. ¿De verdad me estás preguntando eso?
¿Después de lo que hiciste? Ella apartó la mirada, fijándola en las fotografías familiares que adornaban la chimenea. Nosotras de pequeñas en la playa de Santander. Papá enseñándonos a montar en bicicleta. Mamá el día de su último cumpleaños, ya enferma pero sonriente. Era necesario para la empresa, murmuró. Los inversores querían sangre nueva, ideas frescas. Y tú les serviste mi cabeza en bandeja. No fue así. Su voz se quebró. Intenté protegerte, Elena. Querían despedir a todo el equipo directivo, empezar de cero. Negocié para mantener a todos excepto a mí, completé su frase. Qué conveniente. Se levantó de golpe, derramando parte de su bebida. Maldita sea, Elena. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que no pasé noches sin dormir? Pero la empresa necesitaba cambiar, adaptarse. Tú eres demasiado como papá, terco, inflexible. La miré y vi a la misma niña que solía trenzarme el pelo antes del colegio. Pero esa niña ya no existía. Había sido reemplazada por alguien que creía que la lealtad era una moneda para gastar en aplausos y aprobación externa. Me despediste para demostrar que eras más fuerte, dije. Ahora estás descubriendo lo fuerte que soy yo en realidad. Lucía. Se dejó caer de nuevo en el sofá, enterrando la cara entre las manos. Por un momento, solo se escuchó la música de fondo y el tic-tac del viejo reloj de pared. Ese reloj que había marcado cada momento importante de nuestras vidas. Cumpleaños, graduaciones, la noticia de la enfermedad de mamá, la lectura del testamento de papá. ¿Recuerdas cuando rompimos el jarrón de la abuela? Preguntó de 1900 repente, con una sonrisa triste. Teníamos tanto miedo que escondimos los trozos en el jardín. Y luego llovió, y el barro los desenterró, continué, recordando aquel día. Papá nos hizo reconstruirlo pieza por pieza. Dijo que era una lección sobre responsabilidad, que romper algo es fácil, pero reconstruirlo requiere paciencia y humildad. Completé su frase, como tantas veces habíamos hecho de niñas. Nos quedamos en silencio, el peso de los recuerdos compartidos flotando entre nosotras. Finalmente, Lucía se levantó y fue hasta el antiguo escritorio de papá, abriendo el cajón superior. Sacó una carpeta azul descolorida. ¿Sabes qué es esto?, preguntó, extendiéndomela. La abrí con cautela. Dentro había documentos amarillentos. Los primeros contratos de la empresa, facturas manuscritas, fotografías de la vieja furgoneta, y un sobre cerrado con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de mi padre. Lo encontré hace 3 meses, cuando buscaba los papeles del Ponechisentí. Seguro, explicó Lucía. No lo he abierto. Con manos temblorosas, rasgué el sobre. Dentro había una breve carta y un pendrive. Querida Elena, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy con vosotras. Logistec es tu legado tanto como mío. Te lo confío porque siempre has entendido que una empresa no es solo un negocio. Es una familia extendida, una responsabilidad. Lucía tiene otros talentos, igual de valiosos pero diferentes. Juntas podéis llevar nuestro nombre más lejos de lo que yo jamás soñé. Separadas. Bueno, espero que nunca tengáis que descubrirlo. Con todo mi amor, papá. En el pendrive, descubriría después, estaba el código fuente original del sistema y todas las actualizaciones, junto con una carpeta titulada Futuro, que contenía ideas y proyectos que nunca llegó a implementar. Miré a Lucía, que observaba por la ventana la noche madrileña. Sus hombros, habitualmente erguidos con orgullo, estaban caídos, derrotados. Nunca quise esto, dijo sin volverse. Solo quería demostrar que también podía dirigir la empresa, que no era solo la hermana guapa y sociable, que también tenía valor. ¿Y para demostrarlo tenías que destruirme? Se giró entonces, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Lo sé, lo arruiné todo.
Pero podemos arreglarlo, Elena. Juntas, como quería papá. La miré y vi algo que no esperaba. Sinceridad. Pero también vi algo más. Una debilidad fundamental. Lucía siempre necesitaría validación externa. Siempre pondría las apariencias por encima de la sustancia. Y yo ya no podía confiar en ella. Es demasiado tarde, respondí, guardando la carta y el pendrive. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Somos hermanas, Elena, insistió, acercándose a mí. La sangre es más espesa que el agua. La sangre no es negocio, Lucía. Me enseñaste esa lección ayer. Me levanté para marcharme. Ella intentó detenerme, agarrando mi brazo con desesperación. ¿Qué le diremos al consejo? ¿Qué pasará con la empresa? Tú te las arreglarás. Siempre lo haces. Me solté suavemente. Mañana recibiréis un correo con los términos del acuerdo de licencia, sin la cláusula de tu dimisión, pero con otras condiciones que garantizarán que nunca vuelvas a tener control absoluto. Lucía se quedó allí, sin moverse, mientras yo me dirigía a la puerta. En el recibidor, mi mirada se detuvo en una última fotografía. Nosotras dos, adolescentes, sonriendo desde la cubierta de un barco en Ibiza. El último verano antes de que mamá enfermara. El último verano en que fuimos simplemente hermanas, sin ambiciones corporativas ni traiciones. ¿Volveremos a ser familia algún día?, preguntó Lucía desde el salón. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. No lo sé, pero lo que sí sé es que no voy a perderme a mí misma otra vez, intentando encontrarte. Salí sin mirar atrás, preguntándome si algún día recuperaría a mi hermana, pero no iba a poner mi vida en pausa esperándolo. Inicié mi propia empresa, 2 semanas después. La llamé Nova Logística, un nombre sencillo que reflejaba lo que quería construir. Algo nuevo, sin las sombras del pasado. Alquilé un espacio en un coworking de Chamberí, un barrio con el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad que tanto me gustaba de Madrid. Comencé con un equipo pequeño pero eficiente. Carmen fue la primera en unirse, renunciando a su puesto de responsable de recursos humanos en la empresa de mi padre sin pensárselo 2 veces. Siempre supe que algún día seguiría a la Jiménez correcta, me dijo el día que firmó su contrato. Le siguieron Javier, el desarrollador junior que me había llamado aquella mañana de caos. Mateo, nuestro antiguo jefe de operaciones a quien Lucía había relegado a un puesto menor. Y Sofía, una brillante ingeniera de sistemas que había rechazado 3 veces por considerar que estaba sobrecualificada para el puesto. No reclutaba a cualquiera. Solo personas en las que confiaba plenamente. Gente que valoraba el trabajo bien hecho por encima de las apariencias, que entendía que una empresa es más que números en una hoja de cálculo. La antítesis del nuevo régimen de Lucía. Para el 3er mes, 5 de los clientes más importantes de mi antigua empresa se habían unido silenciosamente a mi cartera. El software era mío, después de todo, y la confianza, esa siempre había sido personal. Señora Jiménez, tenemos a Mercadona al teléfono. Quieren una reunión urgente, me informó Claudia, nuestra recepcionista, una mañana de mayo. ¿Conmigo? ¿O con mi hermana?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Con usted, específicamente. Dicen que llevan 3 semanas con problemas de distribución y han oído que usted podría tener la solución. Sonreí. No era venganza lo que sentía. Era validación. El reconocimiento de que mi trabajo, mi visión, mi forma de hacer negocios, tenía valor por sí misma. El acuerdo de licencia con la empresa de mi padre, porque en mi mente seguía, siendo suya, no de Lucía. Se firmó finalmente un mes después de aquella noche en la casa familiar. Menos draconiano de lo que había amenazado inicialmente, pero lo suficientemente estricto como para garantizar que nunca volverían a subestimarte. Les permití usar el sistema bajo condiciones muy específicas y con actualizaciones controladas exclusivamente por mi equipo. Fue un golpe para el ego de Lucía,
pero un respiro para la empresa. La primera vez que la vi después de todo lo ocurrido fue en la Feria Internacional de Logística en IFEMA. Yo presentaba nuestra nueva plataforma de gestión de almacenes inteligentes. Ella promocionaba la renovada imagen corporativa de la empresa familiar. Nuestros stands estaban separados por apenas 3 pasillos. Nos cruzamos durante el cóctel de inauguración. Ella vestía un traje sastre impecable. Yo había optado por un vestido menos formal pero elegante. Ninguna de las dos mencionó el pasado. Hablamos del clima, de las tendencias del sector, de la horrible música ambiental, como 2 profesionales que se respetan mutuamente, como 2 extrañas que una vez fueron hermanas. Tu presentación fue impresionante, me dijo finalmente, cuando la conversación educada se había agotado. Siempre tuviste visión para estas cosas. Gracias, respondí. Tu stand ha quedado muy elegante. Un silencio incómodo. Luego, casi en un susurro. Te echo de menos, Elena. La miré a los ojos por primera vez en meses. Ya no veía a la ejecutiva despiadada que me había despedido, ni a la niña asustada de aquella noche en 1900, la casa familiar. Veía a una mujer que había cometido un error terrible y estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias. Yo también, a veces, admití. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Echaba de menos a la hermana que había sido, no a la que se había convertido. La empresa de Lucía eventualmente se estabilizó, pero nunca alcanzó las alturas que una vez soñamos. Cada artículo sobre ella tenía una nota al pie sobre nuestro enfrentamiento. Se convirtió en una advertencia, no en un ícono. Y yo me convertí en libre. Nova Logística creció rápidamente. Para nuestro primer aniversario ya contábamos con oficinas propias en un edificio restaurado cerca de Plaza de España, un equipo de 30 personas y clientes en toda España y Portugal. Para el segundo, iniciamos nuestra expansión a Francia e Italia. No éramos el gigante que había sido la empresa de mi padre, pero éramos ágiles, innovadores y, sobre todo, transparentes. Carmen se convirtió en mi socia y confidente, la persona con quien compartía cada decisión importante. Javier lideró el desarrollo de una nueva generación del sistema, que superaba con creces al original. Sofía revolucionó nuestra forma de analizar datos. Éramos un equipo en el verdadero sentido de la palabra. En cuanto a Lucía, seguimos, nuestros caminos separados. Nos vemos en eventos del sector, intercambiamos felicitaciones navideñas y mensajes por nuestros cumpleaños. Asistí a su boda con un arquitecto sueco el año pasado. Ella vino a la inauguración de nuestras oficinas, en Barcelona. Una relación cordial, profesional, el vestigio de lo que una vez fuimos. A veces, cuando veo su rostro en revistas o escucho su nombre en conferencias, recuerdo aquel mensaje de voz, el que dejó después de 68 llamadas. Aquel en el que finalmente dijo, «Por favor, solo llámame». Pero nunca lo hice. No por venganza, solo por paz. El pendrive que mi padre me dejó sigue en mi escritorio, dentro de una cajita de madera que compré en Toledo. Lo abro de vez en cuando, reviso sus ideas, implemento algunas, adapto otras. Es mi conexión con él, con su visión, con todo lo que me enseñó. La semana pasada, recibí una notificación inesperada. Lucía había tenido una niña. La llamó Elena. No sé si fue un gesto de reconciliación o un recordatorio constante de su error. Quizás ambas cosas. Le envié un pequeño elefante de peluche, el mismo que teníamos de niñas y nos pasábamos de una cama a otra cuando teníamos miedo por la noche. Ayer, mientras revisaba algunos contratos antiguos, encontré una foto que creía perdida. Lucía y yo frente a la primera oficina de la empresa, sosteniendo juntas las llaves, sonriendo como si el mundo fuera nuestro. Y por un momento, lo fue. No sé si algún día volveremos a ser las hermanas que fuimos. El tiempo cura, pero también cambia. Y a veces,
El cambio es exactamente lo que necesitamos. Mientras tanto, tengo una empresa que dirigir. Una que construí desde cero, con mis propias reglas. Una donde nadie puede despedirme con una sonrisa falsa y un cheque de indemnización. Una donde la lealtad no es solo una palabra bonita en la misión corporativa. Y eso, más que cualquier venganza, es mi verdadera victoria.